Hola, mi nombre es Verena. Estoy contenta de compartir este curso de Ciencia, Arte, Tecnología y Educación Superior con los profesores Hernán y René y con ustedes. Yo soy brasileña. Estudié mi pregrado en la Universidad de São Paulo. Estudié mi maestría también en la misma universidad en integración latinoamericana. Después del doctorado estudié en Venezuela, hice un doctorado en desarrollo y por algunos años viví en el Ecuador y trabajé ahí con René y con Hernán, manejando los temas de educación superior, ciencia, tecnología. También siempre he sido profesora en las carreras de ciencia política y relaciones internacionales. Entonces empiezo esa clase con la temática del paradigma racional científico y sus crisis. Es importante comentarles que, como podrán ver en el programa del curso, el curso está dividido en 5 aulas o en 5 temáticas principales. La primera que proponemos para hoy tiene por objetivo conocer la realidad del paradigma hegemónico científico y la crisis por la que atraviesa. Después, la segunda, también impartida por mí, trata de aprender el rol que desempeñan los conocimientos en las teorías del desarrollo latinoamericano. Después, la tercera clase se propone reflexionar sobre la economía política de los conocimientos a partir de la evolución de la propiedad intelectual. Y la cuarta es para conocer la transición entre el capitalismo industrial al capitalismo que nosotros y que muchos autores están llamando de capitalismo cognitivo, y la economía política del desarrollo en los países de América Latina. Y por fin, en la última clase se espera reflexionar sobre los retos para cambiar la matriz cognitiva desde una mirada latinoamericana. Entonces, en esta primera clase propongo de lectura 2 clásicos del pensamiento científico, de la sociología de la ciencia, que a su manera quebraron los paradigmas existentes hasta entonces, que es Karl Popper y Thomas Kuhn. El texto que manejaremos hoy de Karl Popper es La lógica de la investigación científica, solamente la primera parte, y está disponible. Yo puse en el programa el link para acceder al texto. De igual manera, el texto de Thomas Kuhn es el texto sobre la estructura de las revoluciones científicas, que también está el link de acceso al texto en el programa que compartimos con ustedes. Entonces, quizá una breve explicación. Karl Popper nació en Viena, viene antes de Thomas Kuhn. Nace en Viena en 1902 y muere en Londres en 1994. Y el libro que proponemos de lectura es uno de los más clásicos escritos por él, quizá el más importante de todos ellos. Es un libro del año 1934. Y en este libro el Popper intenta discutir 2 cuestiones básicas del pensamiento científico. La primera es para qué sirve producir ciencia. Y la segunda es cómo la ciencia se diferencia de otras formas de producción de conocimiento. Y él va a decir que la respuesta más rápida para ambas preguntas viene del método. Pero su análisis es un análisis que se diferencia un poco de la producción teórica que existía hasta entonces, en la medida que él va a decir que el trabajo científico consiste en proponer teorías y contrastarlas. Y por lo tanto él hace una crítica a la visión inductivista clásica del método científico. La visión inductivista, ¿qué va a decir? La visión inductivista dice que si hay un cisne blanco y por lo tanto hay 10 cisnes blancos, se puede inferir que todos los cisnes son blancos. De ahí, esa es la idea clásica que funda la ciencia. Entonces, la ciencia viene de un método que presupone una inducción, ¿no? Entonces, presupone que si uno analiza que un cisne es blanco, 10 cisnes son blancos, por lo tanto, todos
los cisnes son blancos. Y él va a decir que aunque nosotros podamos ver la realidad a partir de esa perspectiva, la perspectiva de la veracidad de la historia, esa perspectiva tiene que ser contrastada con una perspectiva que él va a decir que es el principio básico de su formulación teórica, que es la falseabilidad o la refutabilidad. Es decir, si hay 10 cisnes blancos y hay uno cisne que no sea blanco, yo no puedo decir que todo cisne es blanco. Entonces, la idea para él, o la hipótesis, o la teoría, ellas siempre pueden, aunque busquen la respuesta a la verdad, pueden ser demostradas como falsas. Entonces, Popper es un crítico de las leyes científicas o de las hipótesis con alcance amplio que corroboran por muchos hechos. Y él se va a preguntar, ¿cómo se llega a la hipótesis o eventualmente a una ley de la ciencia partiendo de la observación, si la observación puede en muchos casos enseñarte que no todo siempre es verdadero? Y él se pregunta aún más, va más lejos y se pregunta, ¿es posible llegar a la hipótesis partiendo de la observación? ¿Cuál es el método de la ciencia? ¿La ciencia produce o no produce una verdad que es absoluta? Y él va a decir que no. Pero va a decir también que, según la teoría inductivista clásica, sí hay una respuesta, sí es posible llegarse a una hipótesis partiendo de la observación y sí se puede construir a partir de enunciados singulares, enunciados que son conocidos como universales. Y él va a decir, entonces, que él va a refutar este concepto usando la idea de o el paradigma de la falseabilidad de la ciencia. Igualmente, para construir el paradigma de la refutabilidad, él usa un criterio que es un criterio muy interesante y sencillo, que es el criterio de la demarcación. Eso porque el principio o el paradigma de la falseabilidad permite a Popper cuestionar qué es la ciencia, ¿no? ¿Para qué sirve la ciencia? Y él va a poner una frase que sintetiza todo eso, que es que él va a decir que hago desaparecer en su teoría, en su producción teórica, y nosotros vamos a ver en el texto que es difícil la lectura, porque primero que el autor empieza, él narra, hace una narrativa en primera persona, usa metodología de explicación que es bastante inductiva a pesar de ser crítico al inductivismo, ¿no? Entonces él va a decir que en su teoría él hace desaparecer las barreras que separan la ciencia de la especulación metafísica. Es decir, que la inducción, ella no proporciona un rasgo discriminador apropiado del carácter empírico, no metafísico de un sistema teórico. Eso quiere decir que la inducción no es un criterio para demarcar. O sea, cuando yo voy a hacer un recorte del estudio, o sea, un recorte que tiene que tener respaldo en la realidad, la inducción, el hecho de que yo pueda inducir alguna cosa, no sirve más no se diferencia de un criterio metafísico, de un criterio no científico, ¿no? Y él va a decir que este criterio de la demarcación muestra que la teoría científica, ella no es un proceso cumulativo, sino que progresivo. Y el hecho de que el pensador pueda falsear una idea a partir de otra que sugiera soluciones a los vacíos dejados por una producción científica, hace que el debate esté siempre en desarrollo, así como la ciencia. Entonces, la ciencia, el cambio, la búsqueda de la verdad científica pasa por el desarrollo y por la búsqueda de los teóricos
de soluciones a los vacíos dejados por una teoría. Lo que hace con que el conocimiento científico pueda ser capaz de progresar es justamente su capacidad de basarse en algo que sea fundamentado teóricamente. Entonces el método es importante, la construcción teórica para él es lo que hace con que se diferencie la ciencia de la metafísica. Entonces va a decir él que si la falseabilidad es el criterio que permite admitir incluso de la vivencia empírica enunciados que no pueden verificarse, el criterio de la demarcación no es el criterio de la verificabilidad, sino que el criterio de la falseabilidad. Entonces él va a usar su argumento lógico para explicar la importancia del criterio de la falseabilidad para el estudio de la ciencia. Por otra parte, Thomas Kuhn, que se dice en varios momentos un seguidor de Popper, él nace en 1922, por lo tanto después de Popper, y muere en el 96. Y es un autor importante y muy famoso porque él es la persona que populariza de alguna manera el concepto de paradigma y de cambio de paradigma que todos ustedes y yo y todo el mundo usa en su cotidianidad. Su libro clásico, su libro más famoso, es un físico. Thomas Kuhn es un físico, pero a pesar de eso queda famoso por un libro que es un intento, la verdad, de diálogo con otras áreas del conocimiento que no la física, que es un libro mucho más de la filosofía, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, un libro publicado en el año 1962. Y él va a decir que existen dos concepciones distintas sobre la ciencia. La una es una perspectiva que él va a llamar de formalista y que entiende la ciencia como una actividad racional y controlada. La otra, que él va a decir que es una perspectiva historicista, entiende a la ciencia como una actividad concreta que ocurre a lo largo del tiempo con peculiaridades de cada tiempo histórico y características propias, es decir, el contexto social y el contexto histórico en que están emergidas las teorías y por lo tanto los paradigmas de la ciencia, de una determinada ciencia, importan para un análisis científico. Y él va a decir entonces la frase, el concepto, la idea máxima es la de que la física de Aristóteles es una física diferente de la física de Newton. No es mejor, no es peor, es solo distinta, parte de paradigmas distintos, ¿no? Entonces, su argumento va a decir que el tipo de idea cambia o solo es posible ser concebida en un determinado momento histórico. Entonces, para él, esa idea, ella tiene un impacto fundamental en la evolución de la teoría científica. Va a decir él que la evolución de la teoría no viene de la acumulación de hechos, sino que de un conjunto de circunstancias y posibilidades intelectuales que están sujetas a cambios que dependen de temas, de cuestiones, de paradigmas, de sentimientos que son subjetivos individualmente o socialmente, ¿no? Entonces va a decir que un paradigma científico de un determinado momento histórico depende de un conjunto de prácticas y de visiones de mundo compartidas por una determinada comunidad científica. Por lo tanto, el avance o el desarrollo de la ciencia ocurre con la adopción de un determinado paradigma. Es decir, cuando existen las posibilidades de cambio de paradigma, es cuando hay un cambio en el desarrollo de la ciencia. Y ahí es el momento de la revolución según su teoría, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que podemos tener de la lectura de estos autores, que ciencia, como otras maneras de pensar,
es un método subjetivo y tiene por objetivo una constante evolución o un constante desarrollo con el objetivo de aproximarse de la verdad, pero la verdad entendida como una verdad específica, la verdad científica, ¿no? Y ellos van a decir que la evolución o el desarrollo ocurre por medio de la sustitución de teorías y de paradigmas. Según Popper, la sustitución de teorías y paradigmas por otros mejores existe y por eso la ciencia es objetiva, porque depende de un método claro de sustitución de teorías que tienen por base métodos, que tienen por bases la construcción empírica de la verdad, y por eso es un conocimiento objetivo. Kuhn, y eso es importante quedar claro, critica ese punto de vista. Él va a decir que la ciencia no es objetiva porque ella nace de la subjetividad de las personas. Y él va a decir que un paradigma científico en este sentido no es mejor o peor que otro, sencillamente porque ellos dos son inconmensurables, porque ellos dos son parte de un proceso histórico en el que están emergidos de un determinado contexto que tiene que ver con cultura, tiene que ver con subjetividades, tiene que ver con lo que la gente y la comunidad científica cree es correcto o no. Y él va a decir entonces que un paradigma, para ser mejor que el otro, tiene que ser objetivamente mejor, pero eso no ocurre nunca, porque los factores que hacen que un paradigma sea favorecido con respecto a otros son factores justamente subjetivos y no objetivos. Entonces, para Kuhn, la ciencia no es objetiva, ya que las escojas en la ciencia son, la manera como la gente hace sus escojas en la ciencia son maneras subjetivas. Y eso es muy importante, porque esa manera de ver la ciencia puso en crisis el paradigma racional que hizo con la sociedad creer que la ciencia es la verdad que se construye a pesar de los otros conocimientos. Entonces, casi que se genera una relación de disparidad entre lo que se produce en la ciencia por un lado y lo que se produce en otros tipos de verdades que son ellas también subjetivas, pero que según las teorías clásicas no buscaban o no buscarían un encuentro con la verdad porque carecerían de un determinado método. Va a decir que no, va a decir que eso no es verdad, porque justamente la ciencia, como otros paradigmas, otras maneras de pensar, son subjetivas. Bueno, entonces les dejo aquí dos cuestiones para reflexionar. Me parece que me gusta mucho, la verdad, construir. Yo creo que nosotros aprendemos mucho cuando buscamos entender el argumento central de cada uno de los autores. Y el argumento central, y especialmente para nosotros que somos pensadores de las ciencias sociales, que tenemos una tendencia a hablar de muchas cosas, de ver muchas complejidades en las cuestiones, es difícil para nosotros entender el pensamiento desde una perspectiva muy rápida y concisa, ¿no? Entonces, me gusta hacer un ejercicio con mis estudiantes y les propongo a ustedes que hagan ese ejercicio de leer los dos textos y entender cuál es el argumento central de esos textos. ¿Qué dice el autor? Y el juego está en hacer el análisis en no más de 150 palabras. O sea, ustedes tienen que leer el texto todo y hacer un resumen de no más de 150 palabras de cada uno de los textos. También les pongo una segunda cuestión, que es una cuestión que ahí ustedes tienen más espacio para reflexionar sobre las cuestiones planteadas por los dos autores, que es cuál es la diferencia en la interpretación de ambos autores sobre la crisis del paradigma racional del método científico. Y ahí ustedes tienen más espacio para volar, para pensar, para reflexionar, para ser creativos. Y eso puede ser 3, 4 páginas, creo que pueden ustedes usar para escribir y pensar sobre las discusiones planteadas
el día de hoy. Les dejo también en el inicio de esta presentación mi correo personal para el caso de que ustedes sientan la necesidad de escribirme, igualmente para que me envíen las respuestas o lo que hagan sobre estos dos temas, esas dos propuestas de reflexión que les hago por aquí. Bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima clase. Hasta luego.